Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Análisis Matemático 1. En este video vamos a ver la parte teórica, digamos así, de lo que es integrales definidas. El tema, ya uno de los últimos temas, si no es el último, que es básicamente dentro de las aplicaciones el cálculo del volumen de un sólido en revolución y el área lateral de un sólido en revolución. Para esto vamos a ver primero cómo formamos el sólido en revolución, en base a qué está genéricamente plasmado en unos gráficos, y luego sobre ese sólido en revolución vamos a establecer el volumen y el área lateral. Bien. Empezamos con una función en un sistema de ejes coordenados, x, y. Esta función es una función cualquiera, tomada como genérica, en la cual ya sabemos, tenemos punto de inicio, como x sub 0 igual a a, punto final, como x sub n igual a b. Este es el entorno o el intervalo en el cual nosotros vamos a analizar o vamos a estar calculando nuestro volumen en este caso. Vamos a empezar con el volumen, que es un poquito más sencillo de establecer. Esta función y el eje X va a ser digamos, la forma o nuestro punto de rotación, el eje X. Si nosotros rotamos, primero quiero acudir a la imaginación para que ustedes vean que una función girada, rotada en el eje X, o tomando como referencia al eje X, nos va a dar un justamente cuerpo o una forma con un cierto volumen. Una forma, llamémosle en 3D, porque aquí nosotros estamos en el plano XY, pero cuando esto gira, automáticamente perpendicular a este plano y en el origen, se genera un tercer eje. Si bien nosotros no vamos a utilizar una función en 3D, la función va a ser plana, con lo cual comenzamos a establecer los parámetros básicos que vamos a tener que tener en cuenta al momento de hacer la formulación genérica. Siempre hay una relación entre lo que yo voy a ver en la gráfica con la formulación genérica y también con la aplicación luego en un ejercicio. Esto es fundamental, tener siempre en cuenta cuáles son los campos de validez y las hipótesis para luego en la práctica no utilizar una herramienta que no es válida. Entonces, vamos a revolucionar o a girar según el eje X la forma de esta función, digamos. También la podemos llamar curva, pero bueno, técnicamente es una función. Voy a sacar el video para seguir con la otra parte de la pantalla. Entonces, si nosotros giramos, ahora el eje X está como de punta, digamos, está perpendicular a la pantalla, y esto es en algún punto, por ejemplo en el punto B, acá voy a tener el f de B como radio, digamos. ¿Por qué? Justamente esto revoluciona y me genera un círculo, llamémosle así. Si yo voy cortando como rebanadas, noten en A, en B, en epsilon sub i, acá veo una función elíptica porque es la perspectiva, ¿no? Entonces, se va a mantener básicamente todos los parámetros de una función normal, de las mismas funciones que venimos analizando en toda la materia. Ahora bien, voy a empezar de nuevo haciendo un pequeño resumen. Con la función definida, sería la primera gráfica, se realiza la revolución.
Es decir, que cada punto de la curva o de la función, cada uno de estos puntos, digamos así, va a describir un círculo con centro en XX. Nosotros acá, ¿ven? Centro en XX, vamos a estar teniendo ¿cuál punto? El punto en donde B es el dominio y f de B es la imagen. Entonces, el radio es f de B. Entonces, el área del círculo va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, nuestro radio, en este caso particular, y repito, hacemos digamos así, la forma, el análisis de algún punto para luego integrarlo a toda la función. Entonces, dije, el área va a ser pi por r cuadrado, o también pi por i cuadrado, o sea, el valor de la imagen, o, en forma general, pi por f de x cuadrado. Entonces, ¿en dónde está x? ¿Está por aquí? Bueno, el f de x será este, y para ese lugar, el área va a ser pi por f de x al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, en este caso, el pi, digamos, por la imagen de la función, al cuadrado, me va a dar esa área. Pero lo que nosotros queremos establecer es el volumen, no el área. Planteamos o nuestro punto de partida va a ser el área para poder hacer más fácil el pensamiento, digamos, y poder llegar desde aquí, desde el área, a el volumen de un cilindro. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que esto fuese un cilindro, vemos acá que nuestro perfil no es un cilindro, claramente punto a punto está, digamos, con una imagen distinta, que es la característica de una función. Por eso decimos de que es una serie de círculos, esta forma es una serie de círculos y cada uno están pegados, pero son distintos. Supongamos por un momento de que decimos, bueno, pero nosotros tenemos un pequeño cilindro, o lo vamos a analizar como un pequeño cilindro, entonces multiplicaríamos el área, para obtener el volumen de ese pequeño cilindro, multiplicaremos el área por una distancia, por una altura, por un h. Entonces, la misma forma que me lleva al área, o que me llevó al área, o sea, el pi por la función en x al cuadrado, por el h me va a dar ese volumen que estoy buscando. Entonces, el volumen, digamos así, en el punto sub i, o sea, en cualquier elemento, digamos, en cualquier punto de la función y tomando como dominio de existencia siempre entre A y B, es decir, que vamos a tener un punto, digamos así, entre medio de que denominamos epsilon sub i, en el cual nosotros lo vamos a analizar. Entonces podremos decir, bueno, voy a tener en cuenta como que esto es un cilindro entre x menos 1 y x, perdón, entre x y menos 1. Allí voy a tener un elemento cilíndrico, que obviamente lo estamos viendo que no va a ser, no va a representar lo que nosotros queremos representar, pero en principio nos va a dar los parámetros de cálculo que vamos a necesitar para desarrollar esa fórmula genérica. Entonces, bien, si nosotros ahora a este h, o sea, a esta distancia, decimos, bueno, pero esta distancia al final la tomo como delta de xy, el delta de xy recordemos que era el xy menos el xy menos 1. Entonces, de esa forma vamos a establecer un volumen inicial genérico que va a estar entre medio, digamos, ahí en un dominio para comenzar el análisis de nuestra función. Con esto tenemos que continuar, digamos así, a el sector, digamos así, del delta de xy, o sea, el incremento de la variable independiente, debido a que claramente,
si nosotros multiplicamos por una función este delta de xy, estamos haciendo, digamos, un exceso en un lugar y un defecto en otro. Entonces, como ya sabemos, si nosotros planteamos un origen, básicamente, con el volumen inicial, que va a ser el volumen de un sector muy pequeño, pero lo llevamos al volumen total, o sea, al volumen en x sub n, es decir, desde i hasta n, ¿con qué? Con la sumatoria. Con la sumatoria nosotros podemos sumar, digamos así, todos los pequeños volúmenes del delta de xy, desde i igual a 1 hasta n. ¿Qué estamos haciendo indirectamente con esto? Estamos discretizando el dominio. ¿Qué significa? Discretizar es dividir, básicamente, mi dominio yo lo tengo existente entre A y B, entonces yo ahora tengo digamos, que discretizar o que dividir, por eso le puse xn, en n sectores, digamos, en n rodajas, si se quiere, en n porciones. Esas n voy a tomar la i como sector de análisis, como inicial, para luego poder integrar a todo hasta n, a todo el dominio hasta n. Pero, bueno, sin perder en cuenta esto, recordemos que si a esto nosotros luego lo llevamos a un límite, podemos decir de que este delta de xy va a tender a 0. ¿Qué pasaba cuando delta de xy tendía a 0? El delta de xy menos 1 y el delta de xy básicamente confluían a un mismo valor, y como el epsilon sub i está entre medio, básicamente va a tener una confluencia general, es decir, que podemos denominar a la variable como x, debido a que se confunden o se igualan el xy menos 1, el epsilon sub i y el x sub i cuando delta x tiende a 0. Y al mismo tiempo, cuando delta x tiende a 0 y estoy en presencia de una sumatoria desde i igual a 1 hasta n, esto no es ni más ni menos que la definición de integral definida. Entonces la integral definida me va a hacer del f de x al cuadrado, debido a que esta tendencia me va a llevar a f de x cuadrado por delta de x, entre o en la integral, como integrando de la integral entre a y b. El pi, como es una constante, digamos así, lo puedo sacar fuera de la integral, entonces esta es la fórmula final para calcular el volumen de una función f de x que está siendo revolucionada en torno al eje de x entre a y b. Esa es la forma, digamos, de cómo armar la formulación para poder calcular un volumen. Entonces, ahora yendo a una aplicación, digamos así, un ejercicio, lo que tenemos que tener presente, ahora lo muestro, digamos, nuevamente, esto es lo que nosotros revolucionamos y esto es a lo que hemos culminado. Aquí está la fórmula del volumen. ¿Qué sería el volumen? El volumen sería esta especie de jamón, digamos, que hay entre B, A y la función, cuyo perfil, cuya sección transversal es circular. Si yo corto digamos, en una proximidad de B, va a ser muy parecida a esta, y si corto en una proximidad de A, va a tener otro radio, nada que ver, mucho menor en este caso. Bueno, ¿cómo hacemos, decía, para saber el volumen entre A y B? Ni más ni menos que formar esta integral y luego resolverla. Para eso vamos a ver un ejercicio, un ejemplo, que pide establecer el volumen o calcular el volumen de una esfera de radio R. Si ustedes recuerdan, en los videos anteriores siempre trabajamos con una esfera o con un círculo, porque nosotros ya conocemos las formulaciones finales, normalmente son conocidas, entonces podemos verificar a dónde llegamos. Entonces, por definición, sabemos que
digamos, la ecuación de una esfera es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Si lo hago en forma explícita, sería I igual, o sea, en la forma I igual a f de x, I igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba? En la filmina anterior veía que lo que necesitaba es básicamente el f de x al cuadrado para poder realizar el integrando, digamos, confeccionar el integrando. Entonces, si yo digo que f de x es esto, el f de x cuadrado es r cuadrado menos x cuadrado. Entonces, con esta función, ahora, y lo que ya conozco de cómo armar el volumen, que aquí la extraigo, pi por la integral definida entre a y b de f de x cuadrado por diferencial de x, me va a dar ese volumen, el volumen que estoy buscando. Aquí voy a tener que agregar que los límites de integración va a ser r y menos r para poder barrer básicamente todo digamos así, los cuatro semiespacios, digamos, de los ejes cartesianos, es decir, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Bien, entonces, lo más importante que quiero poner énfasis es en el armado de esta integral. Luego, aquí hay que resolver la integral, aplicar Barrow, y eso se lo voy a dejar a ustedes como un desafío, digamos así, para poder hacer llegar, digamos, al resultado y poder chequear que esto le sale bien. Entonces, bueno, planteando, digamos, esta función ahora al cuadrado por el diferencial de x, queda armada la expresión para el cálculo del volumen, en este caso de una esfera de radio R. Repito, resolviendo la integral, que básicamente la resolución de la integral va a ser esta, es decir, aquí voy a resolver, pero me queda aplicar Barrow. Entonces, desde la resolución hasta Barrow, obtenemos el resultado que básicamente es conocido. El volumen de una esfera es 4 veces pi por radio al cuadrado sobre 3, o 4 tercios producto de pi por el radio al cuadrado. Remarco que aquí, de aquí a aquí es la resolución de la integral. No sé si, creo que lo dije, pero no sé si quedó claro. O sea, a esta integral la tenemos que dividir, y dividiéndola obtenemos esta expresión en la cual tenemos que aplicar Barrow debido a que tenemos los dos límites de integración todavía aquí. Está claro, ¿no? Bueno, chequen ustedes en su desarrollo llegar a este resultado. Bien, continuando con lo que es el área de un sólido en revolución, ahora tenemos digamos, la misma función igual a f de x, que revoluciona en torno al eje x. Entonces vamos a tener en cada uno de los puntos de la función un círculo que va a tener como radio o como centro el eje X, y como radio el valor de la función. En este caso, por ejemplo, el x y menos 1, el radio que va a tener el círculo que está aquí, que básicamente es, viéndolo completo, sería digamos, este círculo que aquí se ve como una elipse, y este sería el radio. Mi menos 1 o f de x y menos 1, f de x y el otro radio. A mí me gusta trabajar aquí porque esto está como un poquito más limpio, se puede ver más el incremento y todo lo demás, pero técnicamente sería de esta forma. Esto está revolucionando en el eje X. Entonces, en la rotación, la cuerda delta SI
Si ustedes recuerdan, esto ya lo hemos usado en el cálculo de la longitud de una curva. Describe un tronco cono. Digamos, si yo veo, acá tengo un radio, tengo una circunferencia mayor, acá tengo una circunferencia menor, y este tronco cónico sería si yo rectifico, digamos así, la función la hago recta, o sea, 1, el MI menos 1 y el MI por una pequeña recta. ¿Cómo son, digamos, las bases principales de esta, digamos, de este tronco cono? O mejor dicho, primero, ¿de dónde viene este tronco cono? Este tronco cono viene de lo mismo que el anterior, de la discretización del dominio. Es decir, yo aquí voy a dividir el dominio en n partes para poder analizar uno y generar mi expresión. Entonces, de la discretización del dominio, como elemento característico, esta línea, digamos, va a ser paralela a esta línea. Estos siempre son ortogonales, entonces esta superficie o esta cara es paralela a esta cara, y esa es una de las primeras condiciones de la figura que se denomina tronco cono o tronco de cono. Las dos bases son paralelas y vienen de la discretización del dominio, que siempre es normal al eje XX. Siempre es normal. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con lo que es la parte de la rotación, digamos así, donde tenemos el tronco cono, digamos el delta de S sub I. Y lo primero que debemos hacer es analizar los datos con lo que contamos, porque estas formas, digamos, van a depender, que son formas geométricas un poquito más complejas, van a depender, digamos, de cuáles serían los datos que contemos para poder resolver, o sea, para poder armar la fórmula para calcular, en este caso, el área lateral. Lo vamos a hacer analizando, digamos, los datos. Creo que me pasé por alto que estamos en el área de un sólido en revolución, y el área del sólido en revolución, como dice aquí el título, es el área lateral, digamos. O sea, el área, digamos así, de la piel de ese sólido en revolución. Bien, entonces con ese análisis, ¿cuál sería nuestro objetivo, digamos? Más allá de encontrar el área lateral del tronco de cono, es decir, la piel de ese tronco de cono, luego con estos datos vamos a llevar ese pequeño análisis que hagamos a toda nuestra función. Es decir, analizaríamos este tronco de cono, pero luego lo llevaríamos a toda la función entre A y B, es decir, entre donde hemos tomado el análisis de nuestro dominio. Entonces, bien, vemos qué datos tenemos y qué es lo que podemos calcular rápidamente. Entonces, para eso, recordamos o aislamos el tronco de cono sería esto: un lado mayor o una base mayor, es un círculo, y un círculo como base menor. La base menor va a tener un radio A y la base mayor un radio B. Entre ellos va a separarse H y L. Si ustedes ven estos, son los datos que tenemos aquí. Aquí tenemos el radio menor y el radio mayor, que básicamente son las alturas del tronco de cono, o sea, el valor de la imagen. Y luego, la altura del tronco de cono, o sea, H, o la separación, si queremos, de estas dos circunferencias, que en este caso sería el H, y nosotros lo tomamos como delta de X sub I. Ahora bien, ¿qué representan estos en nuestro cuerpo, digamos? O sea, las equivalencias serían A y B, como radio menor y radio mayor, y equivalen a el f de xy y el f de xy menos 1. F de xy y f de xy menos 1. Recuerden que el f de xy es el valor desde 0 hasta acá, ¿no?
Y por otro lado, el H, dije, es el delta de X sub Y. Entonces, por otro lado, es más sencillo, digamos, o un poquito más sencillo, por lo menos para entender la fórmula, trabajar con estos valores, digamos, como A, B, H y L, que L sería el delta de S sub I. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto sería el área lateral? Esto, con estos datos, nosotros podemos calcular el área lateral de la siguiente forma. Pi, producto de A más B, o sea, el lado menor sobre más el lado mayor, por L, que sería la diagonal. Si no tuviésemos la diagonal y tuviésemos el H, podríamos decir, bueno, acá aplico Pitágoras, y para calcular L, básicamente, lo voy a calcular como h al cuadrado, que es la base como si el h estuviese aquí, y la diferencia de b menos a, que es esta pequeña porcióncita del otro cateto. Entonces, b menos a es un cateto, y h el otro. Los dos sumados, sus cuadrados sobre raíz cuadrada, es L. Nosotros en principio podríamos decir, bueno, pero tendremos que usar esta fórmula porque nosotros no tenemos el delta de ese I, digamos, no tenemos la hipotenusa. No tenemos la hipotenusa, pero como lo tenemos, digamos, no lo vamos a desarrollar ahora porque lo tenemos en otros videos. Cualquier cosa, repasen el video de la curva, de la longitud, del cálculo para la longitud de una curva, y de ahí lo vamos a traer. Como para tener una idea, digamos así, más cabal, yo les presenté el tronco de cono así para también disparar un poco su imaginación. Nosotros en realidad lo tenemos así. Entonces noten ahora que es más fácil, pero repito, esto es para que ustedes se imaginen, porque el análisis matemático también tiene que disparar la imaginación en los estudiantes que van desarrollando la materia. Entonces, A es f de x y menos 1, B es el f de x y h es el delta de xy, por un lado. Por el otro lado, el L, que es la hipotenusa, dijimos que era el delta de CI. Con esa equivalencia, entonces decimos, bueno, el área, digamos, la primera área, digamos, el área genérica, el área sub I, va a ser igual a pi, que viene de aquí, de esta fórmula, pi del área lateral. Acá voy a copiar el área lateral con lo que antes lo dije en el aire. Producto de I más I sub I más I sub I menos 1, que esto sería f de xy y f de xy menos 1, es lo mismo, por la cuerda, digamos, el delta de SI, que sería la longitud de la hipotenusa. ¿Y por qué uso esto? Porque, repito, de la longitud del arco de curva, yo sé que el delta de SI es delta de x sub I, o el incremento de x sub I, producto de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f en epsilon sub I al cuadrado. Esto viene del desarrollo anterior. Y esto viene de analizar este tronco de cono, pero en realidad van a ver ustedes si buscan que para resolver un tronco de cono hay muchísimas fórmulas, digo, dependiendo de cuáles sean los parámetros que tenga de la fórmula. Entonces, por otro lado, sabemos de que el delta de S sub I va a estar entre los dos puntos del delta de X sub I. Aquí vamos a tener el X y menos 1, el epsilon sub I y el X y. Entonces, junto con la fórmula, digamos que dijimos que la traíamos de los clases anteriores y del sólido en revolución propiamente dicha, decimos, bueno, ahora vamos a calcular el área total y en base al área genérica A sub I. Entonces, ¿cuál sería el área total o el área A sub N? El área que abarca a todas las secciones genéricas, digamos, en donde han sido discretizados ese dominio. Bueno,
Para eso decimos, vamos a hacer la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de pi producto de i sub i más i sub i menos 1, producto de delta de x sub i por la raíz, que esto es el delta s sub i. Aquí ya voy completando la fórmula, aquí ya fui completando la fórmula que tengo aquí del delta de s sub i. Entonces, bien, si yo ya tengo la sumatoria de las áreas, pero lo que me está faltando es que, como yo lo tengo con un delta de x sub i, acá tengo un tronco de cono, es decir, una unión recta entre el valor de la imagen en xy menos 1 y en xy, y en realidad yo acá tengo una función. Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Hacíamos básicamente la tendencia, digamos, o la disminución del delta de xy a 0. Esto lo hacemos con el límite, que está aquí abajo. ¿Y qué va a pasar cuando esto, digamos, el delta x llegue a 0? El valor, digamos, de la función en i va a ser igual a la función en epsilon sub i y en i, perdón, el i menos 1 igual al epsilon sub i igual al x sub i. Entonces aquí me va a quedar que la función en i y en i menos 1 va a ser igual al f de epsilon sub i. Y como yo aquí tengo una suma, la suma de dos elementos iguales me va a dar doble elemento y represento como f de x, perdón, f de epsilon sub i. Entonces aquí, noten que respecto de aquí tenemos el paréntesis, aquí vamos a tener 2 producto de la función, el valor de la función en epsilon sub i, por todo lo demás que era el delta de s sub i, delta de x sub i, raíz de todo lo demás. Aquí entonces con el límite para delta x que tiende a 0 y la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, estoy en presencia de una integral definida. Saco las constantes hacia afuera, es decir, el 2pi sale hacia afuera, y el armado de la función, o mejor dicho, de la expresión para calcular el área lateral de un sólido en revolución, es la siguiente. 2pi producto de la integral entre a y b de f de x producto de la raíz cuadrada de 1 más la f de x al cuadrado. O sea, la derivada, perdón, de f de x al cuadrado. Esa es la expresión básicamente para el cálculo del área lateral. Entonces ahora vamos a otro ejemplo, que dice establecer la superficie de una esfera de radio R. Noten que es la superficie de una esfera, no de un círculo. Entonces ahora voy de nuevo a la ya fórmula conocida, digamos, que es raíz cuadrada de R al cuadrado menos X al cuadrado. Esto básicamente es la expresión, digamos así, de la esfera. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que buscar acá? Si ustedes recuerdan, necesito el valor de la función y el valor de la derivada al cuadrado. Entonces, aquí obtengo la derivada y aquí lo elevo al cuadrado. O sea, hago un trabajo de gabinete, digamos, o preliminar, para luego armar la integral, que sería la siguiente. El área lateral, 2pi, todo esto que viene de la filmina anterior. Entonces, la función f de x la tengo acá, raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Y todo lo demás, que es la raíz, 1 más la función derivada al cuadrado, es esto que ya lo calculé aquí. Esta es la función derivada al cuadrado. Tengo que resolver esta integral y llegar al valor, digamos, de que el área lateral, que la conocemos, digamos, 4pi por el radio al cuadrado. Aquí van a poder ver que el volumen y el área lateral están representadas prácticamente por el exponente
del elemento que da la magnitud, que es el radio. El radio nos da la magnitud, supongamos si fuesen metros, esto es 2 metros, 1 metro, lo que sea, y al estar al cuadrado nos da metros al cuadrado como magnitud. Si ustedes recuerdan el ejemplo 1, el radio era 4 tercios, digamos, como era la fórmula, digamos, era 4 tercios pi por radio al cubo. Entonces, ese radio al cubo es lo que me está dando, que es un volumen, porque el término que tiene magnitud es el radio, y al estar al cubo me va a dar un elemento cúbico, digamos. Bueno, de esta forma llegamos al final de la presentación. Espero que puedan transcribirlo, ver la clase, los conceptos y nos vemos pronto. Chao, hasta luego.